Los Caballeros Templarios. Una hermandad secreta que surge en plena Edad Media, solo para desaparecer 2 siglos después. De estos hombres que dejaron su huella en la historia, quedan las leyendas que los hicieron famosos. Sus túnicas blancas con la emblemática cruz roja. Las fortunas que amasaron. Su disciplina y ferocidad en la batalla. Estas eran las tropas de élite, las fuerzas especiales del siglo XII. Tras 1000 años, los misterios siguen rodeando el mito de estos soldados de Cristo. ¿Son sacerdotes? ¿Son monjes? ¿Son caballeros? ¿Qué son? Un cronista inglés los llamó un nuevo monstruo. En este episodio, descubrimos la verdad tras el trágico final de los Caballeros Templarios. Esto indica una preparación y una logística considerables, y más impresionante aún sabiendo que los templarios no sospechaban lo que iba a ocurrir. Gracias a los expertos en la historia de la Orden del Temple, ya una investigación en la que se conservan las únicas pruebas escritas de la época, revelamos cómo el rey de Francia conspiró para acabar con la Orden del Temple. Las acusaciones eran escandalosas y se extendieron por toda Europa muy rápidamente. Se decía que los caballeros templarios hacían todo tipo de cosas extrañas y poco cristianas. Todo el mundo estaba completamente alarmado. Formaban parte del pasado. No había forma de que los templarios pudieran evitar el juicio, o muchos la pena de muerte. Desde la detención y tortura de todos los caballeros templarios de Francia, hasta la ejecución de su último gran maestre, descubriremos una de las conspiraciones más maquiavélicas de la historia. Son acusados de un crimen atroz, la sodomía. También se les critica por adorar a un ídolo, algo que podría asociarse con la brujería o la magia. Esta cabeza podría tener pies, barba, rezumar algún líquido, tener 2 caras. Es un crimen contra la fe. Los templarios son acusados de negar a Cristo. Merecen la hoguera. Esta es la verdadera historia del asesinato de los templarios. Caballeros que se volvieron demasiado ricos y poderosos, y cuyos últimos miembros fueron quemados en la hoguera ante el pueblo de París. La historia secreta de los templarios. Acre, una ciudad de la costa oriental del Mediterráneo, situada al norte de Jerusalén. En el mes de abril de 1291, el sultán mameluco Al-Ashraf Khalil sitia la ciudad con su ejército de 220.000 hombres. En su interior hay 30.000 habitantes, entre los que se encuentran 14.000 soldados y cientos de templarios. Estos combatientes son miembros de la Orden del Temple, una hermandad que surge a principios del siglo XII. Su misión: defender a los cristianos en Tierra Santa. Pero casi 200 años después de su creación y tras 8 cruzadas, las posesiones cristianas en el este han desaparecido en gran medida. Rodeados por los mongoles y los musulmanes de la dinastía mameluca, sufren constantes ataques. Acre es una de las últimas grandes ciudades cristianas del este. Y es aquí donde se encuentra la sede de los templarios desde hace un siglo. El 18 de mayo de 1291, los soldados del sultán lanzan un ataque. Guillaume de Bouillot, gran maestre de la Orden del Temple, muere en la batalla. 10 días después, Acre cae en manos de los musulmanes. De pronto pierden Tierra Santa. Era el último bastión cristiano. Alcanzaron su mayor extensión a principios de 1140 probablemente. Desde entonces se había ido reduciendo lentamente el número de cristianos a medida que perdían tierras y ciudades. La pérdida de Acre fue un desastre, una masacre.
La caída de Acre en 1291 es en gran medida el fin de los estados cruzados. Inmediatamente después, evacúan los pocos pueblos y ciudades que les quedan a los cruzados en la costa. A finales de verano de 1291, los musulmanes retoman todas las posesiones cristianas en Tierra Santa. Los templarios supervivientes se retiran a la isla de Chipre, que se convierte en su nueva sede. Que los templarios se vieran obligados a huir a Chipre no significó el final de su lucha por la Tierra Santa. Casi de inmediato empezaron a trazar planes de nuevo buscando la mejor opción para volver. Cuando salieron de Acre, los templarios ya habían premeditado su marcha y habían evacuado el tesoro de la orden, así como los archivos de la misma. Y fue en Chipre donde se eligió un nuevo gran maestre a principios de la primavera de 1292, Jacques de Molay. Jacques de Molay, 23º Gran Maestre de la Orden del Temple, ahora tiene 40 años, 20 de los cuales ha estado luchando en Tierra Santa. Jacques de Molay es un guerrero. No es un hombre diplomático. No se le da bien la política. Es un soldado. Él cree que la Orden del Temple solo puede tener una misión: la guerra para defender Jerusalén y la fe. Como los caballeros templarios han sufrido una derrota total, Jacques de Molay tiene ahora una ardua tarea por delante. Los templarios se fundaron como una orden militar para defender Tierra Santa. Así que la pérdida de Tierra Santa significaba que la orden ya no tenía razón de ser. En 1293, Jacques de Molay viaja por toda Europa para convencer al Papa y a los reyes de que es posible reconquistar Tierra Santa. Durante 15 años, trabaja incansablemente para mantener una presencia armada en la isla de Chipre, lista para volver a la batalla. En 1306, un acontecimiento alterará el statu quo. El nuevo Papa, Clemente V, encarga a Jacques de Molay que redacte un informe sobre las condiciones necesarias para el posible lanzamiento de una nueva cruzada. Envía el informe al Papa y abandona Chipre a finales de 1306 y llega a Francia a principios de 1307. Jacques de Molay llega a Francia, dispuesto a hacer lo que sea necesario para promover la nueva cruzada. Sin embargo, aún no lo sabe, pero jamás volverá al este. Es el 23º Gran Maestre de la Orden del Temple, y será el último. A espaldas de Molay, dos hombres han estado conspirando durante varios meses para llevar a cabo uno de los planes más maquiavélicos de la historia: destruir la Orden del Temple. Estos hombres son Felipe IV, rey de Francia, también conocido como Felipe el Hermoso, y Guillaume de Nogaret, su consejero más cercano. Para Felipe el Hermoso, dadas las desastrosas finanzas de su reino, el dinero de los caballeros templarios representa una ganancia inesperada. Sin embargo, la razón principal que le lleva a atacar a la Orden del Temple es más política. Lo que el rey de Francia busca a principios del siglo XIV es afirmar su autoridad a cualquier precio sobre su país, y en detrimento de un hombre: el Papa. La Orden del Temple es un medio para que Felipe el Hermoso obtenga, por encima de todo, lo que ha estado buscando desde el comienzo de su reinado: el poder absoluto. Felipe el Hermoso intenta crear un nuevo tipo de Estado
en el que el rey esté por encima de todo. Lo que significaría que el rey es el principal poder en su tierra y que recibe ese poder directamente de Dios, no del Papa. No había necesidad de un intermediario, el Papa como intermediario entre Dios y el rey. Y por tanto los templarios no encajaban en esta nueva visión del mundo moderno. Ellos eran parte del pasado. Para acabar con los templarios, Felipe el Hermoso y Guillaume de Nogaret elaboran cuidadosamente su plan. Varios meses antes del regreso de Jacques de Molay a Europa, advierten en secreto al nuevo Papa, Clemente V, de que circulan rumores escandalosos sobre la Orden del Temple. Según estos rumores, los templarios son en realidad herejes. La herejía es uno de los crímenes más terribles que había. Era un crimen contra la fe. Se acusaba a los templarios de negar a Cristo, de participar en ritos de iniciación en los que se animaba a los hermanos a practicar la sodomía entre ellos. Los templarios, en lugar de luchar por la fe, la ofendían a diario. Los rumores sobre los templarios circularon en su mayoría mientras la orden seguía en marcha, tanto si eran ciertos como si no. También eran extremadamente reservados, vivían en su propia burbuja, un mundo de privilegios. Y cuando estas acusaciones comenzaron a filtrarse, creo que este tipo de secretos, de nuevo, jugó en su contra, porque la gente no sabía lo que los templarios hacían en sus rituales de iniciación. Guillaume de Nogaret recoge testimonios, acumula pruebas, falsas pruebas, construye argumentos, una lista de posibles acusaciones contra los caballeros templarios. Y en 1306, todas estas acusaciones, estos rumores que circulan, no dejarán de crecer. Al llegar a Francia, Jacques de Molay se entera de estos rumores, pero no sabe que provienen del propio rey. Presiente que su orden de caballeros está amenazada y decide contraatacar. Jacques de Molay pidió al Papa una investigación, dirigida por él mismo, sobre el honor de la orden y sus prácticas. Habían advertido a Jacques de Molay que algo estaba pasando, pero creo que como había sido un templario toda la vida, pensó que eran intocables. Y durante 200 años lo habían sido, solo respondían ante el Papa. Creo que Jacques de Molay subestimó a Felipe el Hermoso. Pensó, bueno, somos templarios, soy el gran maestre, nadie puede tocarme excepto el Papa. Pero lo que Jacques de Molay no sabe es que Felipe el Hermoso y Guillaume de Nogaret no tienen intención de esperar a que el Papa Clemente V investigue. En secreto, ya han redactado una orden de detención. En los archivos nacionales de Francia, en París, se conservan varias copias originales de esta orden. Está escrita en latín y se eligieron las palabras con sumo cuidado. Los cargos son extremadamente graves. En la orden de arresto se presentan 5 justificaciones principales. En primer lugar, algo inverosímil que sucede durante la iniciación de un nuevo templario. Se conduce al nuevo hermano a la parte posterior del altar. El maestro le muestra entonces la cruz, la figura de nuestro Señor Jesucristo, y le hace escupir sobre ella 3 veces. En segundo lugar, hay otras prácticas preocupantes para el candidato a nuevo templario. El oficiante que lo nombra nuevo templario lo besa en la base de la columna vertebral, por encima de las nalgas, un beso extraño y obsceno. En tercer lugar, los templarios son alentados en su iniciación a tener prácticas homosexuales para evitar unirse carnalmente con las mujeres.
Entonces el maestro le dice que según los estatutos de la orden, si un hermano quiere acostarse con él carnalmente, está obligado a aceptar. Así, se les aconseja cometer un crimen abominable del que se acusa a todos los herejes, la sodomía. También se les acusa de adorar a un ídolo, algo que pertenece al mundo de la brujería y la magia. Y la justificación final. Los hermanos capellanes de la Orden del Temple no consagran la hostia en la comunión de sus miembros, es decir, una práctica no ortodoxa en el transcurso de una misa. Es un conjunto de prácticas heterodoxas que justifican una acusación de herejía. Mientras que la verdad no puede ser plenamente descubierta de otro modo, y puesto que se ha extendido una sospecha vehemente, hemos determinado que todos los miembros de dicha orden de nuestro reino, sin excepción alguna, sean arrestados y aprisionados hasta el juicio de la Iglesia. Y que todos sus bienes, muebles e inmuebles, sean incautados, puestos bajo nuestra mano y fielmente conservados. La orden de detención indica que la operación debe permanecer en absoluto secreto. El 14 de septiembre de 1307, la orden real fue enviada a todas las regiones de Francia y entregada en persona a los alguaciles y senescales. Los oficiales representantes del rey tenían la tarea de preparar una de las mayores operaciones policiales de la Edad Media. Un mes después, en todo el reino de Francia, y a la misma hora exactamente, llega la policía del rey a las puertas de cada sede de la Orden del Temple. Jacques de Molay, 23er Gran Maestre de la Orden, también es detenido. Desde ese momento, Felipe el Hermoso y Guillaume de Nogaret sabían que lo que estaban haciendo estaba fuera de la ley. Al detener a los templarios, Felipe actuó técnicamente fuera de su jurisdicción. Los templarios eran una orden de la Iglesia y por lo tanto no tenía derecho a arrestarlos. Sin embargo, afirmó que actuaba en interés de la Iglesia al arrestar a la orden. Así fue como justificó lo que hizo. En previsión de cualquier reacción del Papa, los hombres del rey deben ofrecer confesiones rápidas e incontestables. Para ello, Felipe el Hermoso y Guillaume de Nogaret disponen de un método infalible: la tortura. Los interrogatorios comienzan el 15 de octubre de 1307. Oficialmente no debían derramar sangre. Así que lo que hacían era utilizar los bastidores para que la gente se estirara o se dislocara los brazos. También les apretaban los dedos con pinzas. Así que, aunque oficialmente no se les permitía cortar a alguien con un cuchillo, podían hacer casi todo lo demás. Era bastante desagradable. En todas las regiones de Francia, sin excepción, todos los templarios confesarán uno o varios delitos de herejía. Podrías pensar, bueno, el gran número de confesiones indica que algunos al menos deben ser culpables. O podrías pensar, espera, les están torturando, claro que van a confesar. El vínculo entre la tortura y la confesión es muy fuerte. Los templarios estaban diciendo básicamente lo que Felipe quería oír. Gracias a estas confesiones a gran escala extraídas bajo tortura,
Felipe el Hermoso y Guillaume de Nogaret consiguen su primera victoria. Anuncian a toda Europa el resultado de su investigación. Los templarios son herejes y deben ser erradicados. El Papa Clemente V está acorralado. Aunque el rey de Francia ha actuado al margen de la ley, estas confesiones son demasiado graves para que el Papa se quede de brazos cruzados. El 22 de noviembre de 1307, publica la bula Pastoralis Preeminentiae, dirigida a todos los reyes cristianos de Europa. Yo, Papa Clemente V, declaro y exhorto a que su nobleza se disponga a dar la orden de capturar, en un mismo día, a todos los templarios de su territorio, así como sus bienes muebles o inmuebles. Clemente V se enfrentó a una situación casi imposible. Ya habían arrestado a los templarios. Muchos de ellos habían confesado bajo tortura. Probablemente trataba de salvar al menos a una parte de los templarios, porque los templarios de Francia ya estaban condenados. No había forma de que los templarios pudieran evitar el juicio, o para muchos de ellos la pena de muerte. El resto de los soberanos de Europa se muestran escépticos sobre la culpabilidad de los templarios. Y mientras todos los miembros de la orden son arrestados, interrogados y juzgados en las diferentes regiones del mundo, la conclusión es casi la misma en todas partes. Nadie encuentra nada que reprochar a los templarios. Cuando el papado inició el juicio de los templarios en toda la cristiandad occidental, los templarios fueron juzgados en múltiples países, incluyendo el Reino de Inglaterra, el Reino de Aragón, partes de Alemania, Italia y otros muchos lugares. La conclusión de todo esto es que ningún templario confesó. En España, el rey y la población defendieron a los suyos. Hubo un juicio, pero no hubo difamación. En Venecia, el juicio estuvo en manos del dux, que dijo: «Los nuestros son muy honorables. Estamos absolutamente seguros de que no son herejes». Y ni siquiera se produjo un arresto. El rey de Chipre defendió a los suyos. El ejemplo más flagrante es el de Inglaterra. La policía inglesa no pudo interrogar ni obtener una confesión o una sospecha. No hubo uso de la tortura y no hubo trabajo por parte de los interrogadores. Pero Felipe el Hermoso y Guillaume de Nogaret no tenían intención de dejar que las investigaciones realizadas en otros países desbarataran su maquiavélico plan. La maquinaria se había puesto en marcha y no había forma de detenerla. El daño estaba hecho. Realmente ya no importaba que los templarios ingleses no admitieran haber escupido en la cruz. Los miembros de Francia admitían haberlo hecho y eso fue suficiente para hundir la orden. Durante los primeros 6 meses de 1308, el rey de Francia y sus abogados presionan al Papa, insisten en la gravedad de las confesiones obtenidas y afirman una y otra vez que los templarios son culpables y que el rey ha actuado en interés de la Iglesia. El Papa no se deja engañar. Suspende los interrogatorios del Reino de Francia. Por lo tanto, en la primavera de 1308 se establece una especie de equilibrio de poder entre el Papa y el rey de Francia. Este es el periodo de mayor tensión. Aquí es donde se desarrolla todo. Durante el verano de 1308, el Papa Clemente V decide retomar el control de la situación jurídica. Ordena a sus propios interrogadores que entrevisten a los templarios y pide a Felipe el Hermoso que les permita ver a los prisioneros. Los hombres del rey de Francia seleccionan a 72 prisioneros para enviarlos a Poitiers para que sean interrogados. Los más altos dignatarios de la orden, incluidos el gran maestre Jacques de Molay, son interrogados en la fortaleza real de Chinon. En los archivos apostólicos del Vaticano, donde se conservan todos los documentos de la historia de la Santa Sede,
Aún se pueden encontrar los informes redactados por los cardenales encargados de la investigación de la Orden del Temple. Las conversaciones entre los investigadores del Papa y los prisioneros se recogen fielmente en estas páginas. Cuando le preguntaron, viendo que se arrepentía de sus actos, por qué había aceptado hacer tales cosas si no se correspondían con su fe, respondió que para entrar en la orden era una obligación. En los márgenes todavía hay algunas notas que indican sodomía, rito de iniciación, adoración de ídolos. Los hombres del Papa tratan de determinar si los crímenes acusados por el rey de Francia son ciertos o no. Sin embargo, Felipe el Hermoso autoriza a los cardenales a interrogar a los templarios solo si es en presencia de sus hombres. Amenazados, los prisioneros son incapaces de negar su herejía. Todos confiesan. Los templarios que hablan saben que la policía real les vigila y que volverán a la cárcel real. Por tanto, teniendo en cuenta las posibles torturas que han sufrido, los tormentos que han soportado durante meses y meses, es muy probable que no intenten retractarse de sus confesiones. Y al final, sigan la línea establecida, confesar lo mínimo, pero confesar para que los dejen en paz. Cuando los templarios fueron interrogados en la primavera de 1308 en Poitiers, el Papa se dio cuenta de que todos los gestos inapropiados que formaban la base de las acusaciones contra los templarios pertenecían a una práctica. El documento dice usus ordinis nostri o modus ordini nostri. Es por tanto una práctica o un rito, como en la milicia, pero que no tenía ninguna relación con la teología o las doctrinas heréticas. Así que el Papa estaba convencido de que sí, los templarios podían ser culpables de ciertos errores, porque toleraban la existencia de estas ceremonias inapropiadas, pero que no eran de naturaleza herética. Tras finalizar los interrogatorios, el Papa Clemente V decide escribir su decisión sobre los dignatarios de la Orden del Temple visitados por sus cardenales en la prisión de Chinon. El original de este documento, titulado El Pergamino de Chinon, desapareció hasta principios del siglo XXI. La declaración no deja lugar a dudas. El Papa Clemente V absuelve a los más altos miembros de la Orden del Temple. Los errores que supuestamente habían cometido son perdonados y suprimidos por el propio Papa. Pergamino de Chinon, agosto de 1308. Para Jacques de Molay, gran maestre de la Orden, hemos decidido concederle el beneficio de la absolución según la forma canónica de la Iglesia. Le devolvemos a la unidad de la Iglesia, le devolvemos a la comunión de los fieles y le permitimos tomar los sacramentos eclesiásticos de nuevo. La comisión pontífica encargada de instruir el proceso de la Orden del Temple se construyó en 1309. Sus miembros escucharon a cientos de prisioneros que volvieron a declarar, pero esta vez no ante la policía del rey de Francia, sino ante los hombres de la Santa Sede. Como pueden declarar libremente sin ser torturados de antemano o sin estar bajo la custodia de la policía real, la mayoría de los templarios que vienen a declarar se retractan de sus confesiones. Cuentan cómo se llevan a cabo las iniciaciones y todo parece normal en lo que cuentan. Y así, decenas de templarios testifican ante la comisión pontificia, ante los cardenales. Describen las torturas que sufrieron, las privaciones a las que fueron sometidos. Los encerraban en pozos sin comida ni bebida. Les arrancaban la piel, se desangraban. Cuentan todas estas torturas, lo que impulsa un nuevo movimiento contradictorio a los primeros interrogatorios. Los templarios no admiten ninguno de los crímenes de los que se les acusa porque dicen que son acusaciones falsas.
Poco a poco se organiza la defensa de los templarios. Ante el creciente número de miembros de la orden que se retraen, Felipe el Hermoso y Guillaume de Nogaret deciden contraatacar de forma severa. Felipe el Hermoso y sus juristas insisten y dicen que los templarios que habían confesado estaban reconciliados, pero que, al negarse de nuevo, recaían, volvían a sus herejías, y por volver a ellas, merecían la hoguera. En mayo de 1310, 54 templarios que se retractan de sus confesiones son enviados a la hoguera en la Porte Saint-Antoine de París. El movimiento de defensa de la Orden del Temple que habían lanzado los templarios de forma individual se detuvo de la noche a la mañana. La amenaza de quemar a los templarios que se retractaban de sus testimonios había funcionado. Ya nadie quería defender la Orden, nadie quería decir la verdad. El rey Felipe el Hermoso había ganado. Las primeras ejecuciones de Felipe IV tenían como objetivo principal presionar al papado. Estaba dejando claro al papa que no iba a dar su brazo a torcer. Así el papa iba a tener que hacerse a la idea de que los templarios serían declarados culpables. El asunto de los templarios se vuelve demasiado embarazoso para el Papa Clemente V. A pesar de su convicción de que la Orden del Temple no es culpable, la persistencia del rey de Francia amenaza directamente la legitimidad del Papa. El Papa Clemente se dio cuenta de que el daño estaba hecho. Las acusaciones eran escandalosas y se extendieron por toda Europa muy rápidamente. Todo el mundo estaba completamente alarmado. Era imposible que los caballeros templarios, la cumbre del fervor de las cruzadas, los grandes caballeros cristianos, hicieran todo tipo de cosas extrañas y poco cristianas en sus ceremonias de iniciación y en otros aspectos de su práctica espiritual. El 16 de octubre de 1311 se reúne el Concilio de Viena. Sus 170 miembros se pronuncian sobre la culpabilidad de los caballeros templarios. Una comisión revisa todos los expedientes de los juicios contra los miembros de la orden en toda Europa. Pero Felipe el Hermoso pretende evitar a toda costa que los templarios sean declarados inocentes. Va a presionar al Papa en persona. 6 meses después del concilio, Clemente V capitula y detiene el juicio. Es el superior de la orden y, por tanto, es él quien decide suprimirla. No hay nada que el Papa pudiera hacer realmente para salvar la orden. Simplemente se cansó y dijo, está bien, tenemos que disolver la orden. En realidad, Clemente no tuvo otra opción, pero está claro que Felipe el Hermoso, el rey de Francia, estaba presionándole continuamente. Creo que el Papa trató de hacer que todo el asunto se desvaneciera. Para ello tuvo que sacrificar a los templarios que ya estaban condenados. No quería problemas. Era más conveniente para la Iglesia que se disolvieran de alguna forma. El 22 de marzo de 1312, el Papa firma la bula Vox in Excelso, que disuelve oficialmente la Orden del Temple. Considerando el grave escándalo que todo esto ha suscitado y los horribles hechos perpetrados por un gran número de hermanos, he decidido abolir, no sin gran tristeza y dolor en el corazón, la Orden de los Caballeros Templarios, su estado, su uniforme y su nombre. Y de ahora en adelante prohíbo expresamente a cualquier persona entrar en esta orden, llevar su uniforme y hacerse pasar por un caballero templario. Quien contravenga esta prohibición incurrirá en la pena de excomunión. Menos de 2 meses después, la bula Ad Providam estipula la decisión tomada por el Papa Clemente V respecto a las posesiones de la orden.
Todas sus pertenencias, ya sea en el extranjero o en el continente, en cualquier parte del mundo, sus aldeas, tierras, graneros, lugares, derechos de justicia, ingresos y todas las demás posesiones, muebles e inmuebles que dependen de las casas templarias, deben ser entregados a la Orden de San Juan de Jerusalén. Por tanto, no es el rey de Francia quien recupera las posesiones de la Orden del Temple, sino otra orden religiosa y militar, llamada Orden de San Juan de Jerusalén. ...192 años después de su creación, en 1120 en Tierra Santa, y menos de 5 años después de la espectacular detención de todos los templarios de Francia por los hombres de Felipe el Hermoso, la Orden del Temple desaparece. Dos años después, debe decidirse el destino de los dignatarios de la Orden del Temple, entre ellos Hugues de Perot, representante de la Orden en Francia, Geoffroy de Gonneville, maestre de la Orden en Aquitania y Poitou, Geoffroy de Charnay, maestre de la Orden en Normandía, y el 23er y último gran maestre, Jacques de Molay. Jacques de Molay llevaba esperando a ver al Papa en persona desde que fue arrestado. Fue a verlo en silencio y dijo: ruego ver al Papa, hablar con él y explicarle por qué he venido. Pero el Papa no asiste. En su lugar, envía a sus cardenales para que comuniquen su juicio a Jacques de Molay y a los últimos dignatarios de la Orden que siguen en prisión. El 11 de marzo de 1314, Jacques de Molay y los otros 3 dignatarios son convocados por los hombres del Papa. El gran maestro templario Jacques de Molay había estado en prisión durante 7 años. Creo que era claramente un hombre mayor y estaba confundido. Y finalmente se le dio la opción de volver a confesar o ser quemado en la hoguera. Como los 4 dignatarios renuevan su confesión, los llevan a la plaza frente a Notre Dame de París para escuchar su sentencia. Ante la población y en el más absoluto silencio, se les condena oficialmente a cadena perpetua. Ante la injusticia, y para sorpresa general, Jacques de Molay decide entonces cambiar su versión de los hechos. Niega las acusaciones formuladas contra él. Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay se retractan de sus confesiones en presencia de la Comisión Pontificia, frente a los hombres del rey y la población, firmando su sentencia de muerte. Informan de inmediato de la situación a Felipe el Hermoso, rey de Francia. Sin esperar la aprobación de los cardenales, este hace construir una pira en un islote al final de la isla de Cité. Queman a Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay en la hoguera esa misma noche. El hecho de que Jacques de Molay se niegue a confesar de nuevo y lo quemen en la hoguera es un final trágico, pero también es enormemente simbólico, enormemente poderoso, en el sentido de que su voluntad de acabar en la hoguera es casi lo único que puede hacer para callar al rey francés. La única carta poderosa que le queda por jugar es acabar en la hoguera. Ese día, el curso de los acontecimientos se relata en un poema escrito por Geoffroy de París, cronista de la Cancillería Real. El maestro se desnudó sin temor alguno. Lo llevaron para atarlo a la hoguera, pero les dijo lo siguiente: señores, al menos déjenme unir mis manos y a Dios hacer oración. Veo aquí mi juicio, donde la muerte me sentará bien. Dios sabe quién se equivoca y quién ha pecado. Pronto llegará la desgracia a los que nos han condenado erróneamente. Dios vengará nuestra muerte.
Sabed que todos los que son contrarios a nosotros, por nosotros sufrirán. Dice que Dios, al final de los tiempos, reconocerá a los que han hecho el bien y a los que han hecho el mal. Habla ante Dios. Es decir, habla también para la posteridad, para la suya, pero sobre todo para la de su orden, a la que tanto se había dedicado. Mucho tiempo después, la leyenda diría que estas palabras pronunciadas por Jacques de Molay fueron el origen de la maldición que golpearía a los que provocaron su caída y a la de la Orden del Temple. Se dice que Jacques de Molay maldijo al rey francés Felipe el Hermoso y al Papa Clemente. Y efectivamente, el Papa murió al mes siguiente, y Felipe murió en un accidente de caza ese mismo noviembre. El reino parecía tener un futuro brillante. Estaba todo planeado. Pero ¿qué ocurrió? El rey murió muy pronto. Y sus 3 hijos que le sucedieron también murieron. Y entonces el reino de Francia entró en crisis. Francia, que era una potencia militar, fue derrotada por Inglaterra y para empeorar las cosas estalló la peste negra. Para muchos observadores de mediados del siglo XIV, los reyes capetos se convirtieron en reyes malditos. Como todos los hijos de Felipe el Hermoso mueren muy rápido, su familia desaparece casi al completo, como si se tratara de una venganza en nombre de los templarios masacrados. El heroico final de Jacques de Molay, la repentina muerte de Felipe el Hermoso y del Papa Clemente V, los misterios que rodean a la fundación, el reinado y la caída de los caballeros templarios. Son todos estos elementos los que durante siglos han alimentado las más descabelladas conspiraciones sobre la Orden del Temple. Es una orden que estuvo en el centro de la relación entre el cristianismo y el islamismo durante un periodo de tiempo considerable en las cruzadas. Es una orden que luchaba por Cristo, lo que para mucha gente parecería una contradicción. Es una orden que era bastante misteriosa en algunas de sus prácticas. Y es una orden que fue finalmente disuelta por acusaciones de herejía. Y por eso hay muchas cosas que pueden parecer intrigantes. Así que nunca me ha sorprendido que la gente escriba historias fabulosas sobre los mitos templarios, o el tesoro templario, o lo que fuera. Dicho esto, hay muy poca evidencia para apoyar esos mitos. Mientras algunos siguen esperando encontrar en algún lugar un posible tesoro oculto de los templarios, y los historiadores continúan sus investigaciones sobre los secretos relacionados con la historia de estos monjes soldado, una cosa está clara. La Orden de los Pobres Caballeros de Cristo del Templo de Salomón, que luego se convirtió en la Orden del Temple, creada por pocos caballeros devotos en 1120 en el corazón de Tierra Santa, será una leyenda para siempre.